Ahora sí, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Hoy jueves 23 de octubre. Felices de poder estar con ustedes otro jueves más compartiendo tiempo, compartiendo de la palabra de Dios, compartiendo respecto al liderazgo bíblico. A mí me encanta eso porque le da fundamento a nuestro negocio, le da fundamento a nuestra vida, le da fundamento a nuestras relaciones y le da propósito a cada cosa que nosotros hacemos. Si nosotros la palabra de Dios la vemos siempre con asombro, la vemos siempre tratando de que nos penetre, de que nos hable, de que nos traspase la palabra de Dios, que nos habla a nosotros la palabra de Dios, siempre, nunca terminamos igual. Nunca terminaremos igual, siempre terminaremos transformados, siempre terminaremos esperanzados y siempre estaremos a la expectativa. Mi esposo y yo, no recuerdo, pero creo que tenemos 10 años de que nos acercamos o pisamos por primera vez la iglesia y empezamos a leer la Biblia y literal, la palabra es, empezamos a comernos la Biblia. Y ya llevábamos 5 años en Inmunotech cuando empezamos. Entonces, desde que empezamos a leerla, para nosotros fue como, ningún día fue igual. Fue sorprendente cómo la Biblia nos estaba hablando a nosotros, a cada uno en lo personal, y cómo eso empezó a transformar nuestra vida desde cómo nos veíamos nosotros a nosotros mismos, de cómo veíamos nosotros a los demás, desde cómo veíamos nosotros las circunstancias, de cómo veíamos nosotros nuestra relación como nosotros como pareja, con mis padres, con mi hermano, o sea, empieza a cambiarte como esos lentes para poder ver las cosas diferentes. Y se los digo algo abiertamente, en el negocio que la mayoría de nosotros hacemos, porque hay gente que se conecta que no está en Inmunotech, pero en la mayoría de lo que nosotros hacemos, convivimos con personas, tratamos con personas. O sea, algo que nosotros decimos es, no nos dedicamos nosotros a vender un producto que es el Inmunocal, nos dedicamos a transformar vidas, que bueno, que es Dios el que las transforma, pero nos dedicamos a ser como esa punta que ayuda a las personas a guiarlos. Entonces, necesitamos nosotros tener amor, pero sería muy limitado, la palabra es limitado, sería muy limitado que nosotros lleváramos amor desde lo que vivimos o desde donde estamos, porque somos seres emocionales que vamos a vivir momentos arriba, momentos abajo, momentos en medio, momentos de aletargamiento, que los que levantamos la mano y decimos SOS somos nosotros, o sea, y la realidad es que si desde el punto de vista de donde nosotros estamos queremos llevar a los demás, yo les digo, es cansado, ¿eh? Y se los dice alguien que tiene el rango de platino principal, que tiene 15 años haciendo esto, no es fácil hacerlo desde tus fuerzas. De hecho, les puedo decir que es una batalla que cansa, que desgasta y que llegan momentos que te sientes perdido o perdida. De verdad te lo tengo que decir. Pero cuando te agarras a de Dios, cuando lo pones primero, cuando te llenas de Él, hay una palabra que yo conocí acá que se llama contentamiento, que es encontrar tu felicidad o tu alegría de Él, de lo que te llenas, de donde te llenas, de la esperanza de la palabra y todo esto. Cuando desde ahí empiezas y desde ahí te mueves en todos tus círculos, es más fácil, porque la carga de los hombros te la quitas. Bueno, yo quiero hacer una pregunta para los que tienen la cámara prendida. Si es cierto o no que la vida es cansada, o sea, realmente. ¿Cierto o no? Levanten su mano. Es cansada, o sea, es la realidad. Puedes estar viviendo ahorita tu mejor etapa y puedes decir, no, no es cierto, Manuel, yo ahora estoy pasando bien. Yo he tenido esas etapas, como creo que todos hemos tenido etapas en nuestra vida donde decimos, estamos tranquilos, está bien todo, pero llegan momentos en que es bien cansado. Y ahí es donde no necesitamos esperar a que lleguen esos momentos para poder hacer, de poder soltar las cosas, sino empezar a involucrar a Dios. Y esto a mí me pasa mucho porque me tocan muchas conversaciones
ya sea en iglesia, con personas, con jóvenes, que nosotros somos líderes de jóvenes, con gente de Inmunoté, muchas conversaciones donde la gente está rebasada y ahí es donde buscan de Dios. Ojo, yo te hablo humanamente, pero yo puedo decir de lo que he ido conociendo del corazón de Dios. A Dios no le importa si llegas rebasado o no rebasado. A Él lo único que quiere es pasar tiempo contigo, porque te ama. Punto. Así de fácil. Ese es el Dios al que yo quiero que empieces a conocer si no lo conoces así. Si tú crees que es un Dios que te regaña, que nomás te está juzgando o está viendo para ver si te equivocas o no te equivocas y caes en algo y piensas que, híjole, esto me volví a equivocar. Ese no es el Dios que deberías de conocer. Es el Dios que nos hicimos nosotros en nuestra cabeza. Es el Dios que nos formamos en nuestra cabeza, que solamente nos regaña o que está ausente. Pero ¿sabes de dónde viene a veces la ausencia de ese Dios? De la ausencia de nuestros padres físicos o biológicos. A veces llega todo de las experiencias que hemos vivido, es como representamos. Y es bien lógico y lo entiendo. O sea, si tú dices, oye, yo no tuve a mi papá. Yo tuve a mi papá físico, pero ausente. ¿Cómo es que voy a creer que Dios, que no lo veo, me lo hablan, está presente conmigo? O sea, tiene muchísima lógica esa manera de pensar, pero ahí es donde Dios quiere entrar en tu vida para demostrarte, para que veas que aun cuando tus padres o tu madre o esa persona que tanto amaste no estuvo físicamente contigo, Dios sí estuvo contigo. Dios estuvo ahí cuidando. Dios estuvo ahí llorando contigo, Dios estuvo eso. Y cuando tú empiezas desde ahí a ver la perspectiva, todo verdaderamente cambia. La semana pasada me tocó participar en un Zoom, que muchos de ustedes llegaron por esa invitación que hicimos al final. Me tocó participar en un Zoom, el de Mujer Sé Valiente, y hablaba sobre un tema que cuando yo me metí después a orar, Dios me ponía volver a hablar de eso, pero extenderlo más, porque es algo bien importante que quede claro, y no solamente en ese momento que lo hablé, sino algo que quede claro de los momentos en donde uno hace esto que estaba diciendo hace un momento, de los momentos en donde uno tiene que entregar su vida, donde uno tiene que detenerse, o sea, Dios detiene para quitar algo para poder entrar a una nueva temporada, y esto no solamente te lo digo en fe, sino te lo declaro en el nombre de Jesús. Para entrar a una nueva temporada, Dios tiene que quitar cosas. Y yo te comparto que a mí me tocó una experiencia hace unos años de una profeta, una mujer que Dios le habla muy certero, muy claro. Y la palabra dice, creed a los profetas. Me tocó verla en la iglesia, una mujer española, Esther Guarón, la profeta Esther. Y me acuerdo que a mí me dio una palabra y me empezaba a decir que me iba a poner nuevas personas a mi alrededor, que me iba a llevar a nuevos lugares, a nuevas cosas, a nuevos desafíos, pero algo que me decía era, pero para entrar a esa nueva temporada hay que dejar algo, hay que soltar algo. Y yo esto te lo digo hoy a ti, para entrar a algo nuevo en tu vida, tienes que soltar algo. Y yo ese día cuando me lo dijo, o sea, me dio emoción porque es Dios hablando, pero también me dejó dando vueltas porque yo dije, ay Dios, ¿qué será? Y ahí me tienes pensando y soltando. Cada que me metí a orar era, Señor, ayúdame que cuando llegue eso de soltar, porque no tengo ni idea si es algo físico, material, personal, lo que sea, ayúdame a no aferrarme a eso, de no agarrarme a eso. ¿Y cuántas veces Dios nos pide soltar una herida? ¿O cuántas veces Dios nos pide soltar una falta de perdón a alguien y nosotros nos aferramos? Inconsciente y conscientemente decimos, sí, yo quiero perdonar, pero no perdono porque ella me lastimó más o mi padre me lastimó más a mí. Sí, yo quiero aprender a soltar esta parte de una adicción, pero no sé ni cómo ni cuándo puedo. Y entonces es como volver a recaer ante cosas en las que uno no puede soltar. Entonces Dios me ponía a platicar otra vez sobre esto y me voy a meter desde lo principal y me voy a ir extendiendo en este tema. De entrada es el tema en donde el pueblo de Israel
entra, tú ya sabes, estuvo en esclavitud por más de 400 años, fue libertado por Dios a través de Moisés y también estuvo Aarón, estuvo ahí ayudando porque él se sentía que no podía hablar, entonces fue Aarón el que lo acompañó, entonces Aarón hablaba enfrente del faraón, pero fue a través de Moisés que este pueblo de Israel es libertado y ese pueblo después de que fue libertado vagó por el desierto 40 años. Creo que esto lo has escuchado, pero si no lo has escuchado, ese camino desde donde Dios lo libertó, que fue Egipto, a esa tierra prometida que era Jericó, aproximadamente duraba de 3 a 4 meses andando y caminando. Ellos vagaron dentro del desierto 40 años. Y esto creo que lo hemos escuchado mucho. Vagaron en el desierto durante 40 años porque hubo muchas cosas en las actitudes de los israelitas, entre ellos principalmente la desobediencia y la ingratitud, o sea, se olvidaron de ser agradecidos, que se ponían a dar vueltas. Por eso a veces nos dicen, parece que estamos dando vueltas en el desierto y creo que todos nos hemos sentido a veces dando vueltas sobre el mismo punto y no encontramos salida y decimos, ¿en qué momento voy a salir yo de esta situación? A veces solamente es ajustar tu oído, porque a veces uno creería que le iba a decir ajustar la dirección y no es cierto. Es ajustar el oído y escuchar a Dios la dirección. Ahí es como uno llega a esos lugares y esas promesas que van llegando para nuestra vida. Ajustar el oído para poder escucharlo a través de la palabra, a través de una enseñanza, a través de cualquier situación en donde Dios te esté hablando para poder caminar en la dirección correcta. Y a mí, algo que me llamó la atención la primera vez que lo leí, es que esta tierra que fue libertada, que duró 400 años, ojo, antes las edades duraban cientos de años. Tú vas leyendo la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Moisés, duraban más de 100 años cada uno de ellos, duraban mucho tiempo de vida. Entonces, esta generación, que eran generaciones longevas, no terminaron no pasaron del desierto. No todos pasaron del desierto. La generación que fue libertada, espero dejarme entender, la generación que salió de Egipto murió en el desierto. O sea que en el desierto nació una nueva generación. O sea, hubo gente que nació en el desierto. Entonces, hoy yo te quiero hablar de esa nueva generación que fue la generación que comandó o dirigió Josué. Josué era un joven que era muy cercano a Moisés. Y este joven, Dios le habló, cuando ya estaba en su última etapa Moisés, Dios le habló que era Josué el que iba a seguir después de él. Entonces, a él lo deja como el sucesor. Y algo que Dios me ponía, y lo compartí el otro día en ese Zoom, era que a veces nosotros entendemos, lo podemos ver esto de dos maneras. Una es ver como el legado. Estás tú, y para todos los que son mamás o papás, estás tú y eres una generación, pero de ahí la próxima generación, que pueden ser tus hijos, van a ponerse desde la plataforma hasta donde tú llegues. Yo y mi hermano José Luis, que aquí estamos, vivimos una plataforma en el negocio, en varias áreas de nuestra vida, de donde nuestros papás, mi mamá que ya falleció, mi papá sigue en vida, pero de donde nuestra mamá nos dejó, de esa plataforma de enseñanza, desde ahí empezamos una nueva generación. Esto creo que se entiende y creo que todo lo comprendemos con nuestras familias o nuestros papás, pero algo que Dios me mostraba dentro de esta escritura es que esta generación me lo hacía sentir como una nueva actitud o una nueva forma de pensar o de comportarse. Escucha bien esto. Hay una actitud que nosotros tenemos que nos tiene hasta donde este momento estamos. Hay algo que nosotros tenemos que nos tiene hasta donde lo que ahorita nosotros generamos, hacemos y estamos parados. Y por eso es que uno se tiene que preparar, por eso es que uno tiene que leer, por eso uno tiene que entrenarse, porque partes de ahí para adelante. Ahora yo te voy a decir algo en el ámbito espiritual. Hay algo que tiene que suceder en las cosas de Dios a través de la obediencia, a través de que Dios haga algo
para poder entrar a una nueva temporada. Y te lo voy a decir en algo bien práctico. Cuando yo empecé a leer la Biblia, que te estoy hablando que hace 10 años, yo empecé a leer la Biblia y había cosas que para mí eran súper puntuales, pero había muchas cosas que no entendía. ¿Alguien de ustedes ha leído la Biblia y le ha pasado eso? Que empieza a leer números, Levítico, ya empieza a leer un montón de cosas y dice, Dios santo, ¿y esto a qué hora se acaba, no? Porque vas bien rápido porque no entiendes nada, o sea, literal, nombre tras nombre, generación tras generación, y dices, ¿y eso qué tiene que ver? De verdad, no entiendes. Pero es bien bonito porque mientras más vas caminando, no te voy a decir creciendo, no te voy a decir aprendiendo, no, 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 caminando con Jesús, mientras más vas avanzando en la búsqueda de conocer más de Dios, quédate con esto, si anotas, anota esto. El objetivo de nosotros como personas es conocer más a Dios. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo más. Conocer más a Dios, conocer más su rostro, conocer más su corazón, conocerlo. Y hay un libro que te voy a recomendar por si te gusta leer. Este libro, yo lo empecé a leer, todavía no lo termino. Se llama El conocimiento de Dios Santo de A.W. Tozer. Por si alguien me apoya a anotarlo en el chat. El conocimiento del Dios Santo, y el nombre del autor es A.W. Tozer, con Z. Este libro habla de las... déjame ver si son cualidades. Más quiero saber para no decirte una... Habla de que vayas conociendo más a Dios, pero no recuerdo si son actitudes, cualidades, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, gracias, Sai. El tema es, habla de conocerlo más. Por ejemplo, habla de su amor. Y este autor me encanta porque rompe todos los esquemas mentales que nosotros podemos tener, o de su temporalidad, que nosotros podemos pensar, él no tiene, ¿sabías que él no tiene prisa porque la gente se acerque a él? Porque él vive en la eternidad. El tiempo que nosotros estamos aquí en la eternidad, para nosotros tenemos un tiempo definido, pero aquí habla que la temporalidad, él habla que es una hoja en grande, blanca, infinita, en donde está nuestra línea de vida y llega a un pedazo, pero así suceden los años y los años y los años. Y habla de que el amor de Dios nos ama aún estemos pecando o no estemos pecando, pero te lo explica de una manera en donde empieza como a crecer el conocimiento de Dios, y va pasando el tiempo mientras más lo conoce. Al punto que yo quería llegar era que mientras más lo conoces, empieza a leer y luego empieza a entender nuevas cosas mientras leías. ¿Qué dices? ¿Y esto dónde estaba acá? ¿En qué momento estaba la lectura? Entonces, una de las cosas de esta próxima generación que tuvieron que pasar es que tuvieron que cambiar esa forma, cambiaron de persona, pero nosotros esa forma de pensar, esa antigua forma de pensar tiene que morir para dejar entrar la nueva. O sea, en el conocimiento de Dios vas a pensar de una nueva forma, porque nos vamos a quitar esa forma en que nosotros vemos a Dios, para conocer la forma real que viene a través de la palabra de Dios. Un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que perdona, un Dios celoso, un Dios ayudador, un Dios consolador. Cuando vas conociendo eso, no, te vas quitando como capas de tu mente que no nos dejan entrar. Fíjate, yo recuerdo cuando vivía aún con mi mamá, en un cuarto que yo tenía, la parte de atrás de ese cuarto, donde estaba una cortina y una ventana, atrás era una bodega, que era como la extensión de mi cuarto. Y era una bodega porque empezamos a poner cosas ahí, ya sabes, cajas, sillas, todo. Y como no se veía en mi cuarto, estaba cerrado, pues nunca, no veíamos eso. Y del otro lado por fuera también estaba tapado. Pero se hizo un cochinero que un día, en un diciembre, yo me acuerdo que mi mamá me dice, deberías de limpiar el cuarto. Yo todavía no hacía ni Monotec, todavía no estaba en las cosas de Dios, ni nada, pero agarro y con un primo, Juan Pablo, que vivía con nosotros,
En diciembre me acuerdo que en unos días nos pusimos a limpiar, a sacar todo, a escombrar, a limpiar. Después me acuerdo que mi mamá me ayudó y quitamos, fueron unos albañiles, quitamos la puerta, pusimos piso y arreglé mi oficina. Ya estaba empezando, de hecho, y perdón, ya estaba empezando Inmunotech. Arreglé la oficina, compré, me acuerdo, con los primeros ingresos, compré un aire acondicionado. Me acuerdo que era el único espacio de la casa que tenía aire y mi mamá, mi hermano que aquí está, se iban, se acostaban en el cuarto porque compré también una televisión sota, tenía sofá, o sea, lo dejé muy padre. No te miento y creo que a ver si te hace clic esto. Mi mente se despejó. No sé si te ha pasado eso. Cuando limpias algo de tu casa, que tienes un cochinero, ¿cierto o no? Y lo limpias, de repente se despeja tu mente, se despeja algo en ti que empiezas a pensar de una forma diferente. Ah, a mí me pasó eso y Dios me lo recordaba. Me decía, mira, como cuando tú limpiaste tu cuarto, tú, hasta de verdad, yo me sentía atorado mentalmente. Ahí me entró luz en mi cabeza, ¿eh? Y te digo, ya estaba empezando en Inmunotech y aún me sentía atorado. Y ahí empezó como a libertar y empecé a fluir más, empecé a pensar cosas diferentes, empecé a ver cosas diferentes. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestro corazón, que empecemos a quitar o a escombrar el corazón, a quitar cosas, a quitar sentimientos para dejarle espacio a Él. O sea, para dejar un espacio agradable a Él, no porque Él lo necesita, porque nosotros lo necesitamos. La palabra dice que nuestro cuerpo es el templo y a veces nuestro templo lo tenemos todo rayado en heridas, rayado en diferentes cosas, lastimado, que hay cosas que podemos soltar y empezar, pero hay cosas que no los que hemos querido soltar. Entonces, imagínate este pueblo de Israel. Vio un montón de poder de Dios. Vio cómo se abrió el mar muerto, vio que recibieron alimento del cielo, el famoso maná. Ellos bebieron de una piedra salió agua porque se quejaban y decían, es que no tenemos alimento, Dios les manda maná. Y es que no tenemos agua. Y ahí Moisés se equivocó porque ya no pidió permiso y le pegó a la piedra y de ahí brotó agua. Ya nos cansamos de comer maná. Ah, pues les acercó codornices y comieron carne. O sea, aunque se la pasaban quejándose, y si te hace sentido, no es mera coincidencia, porque a veces así no la pasamos totalmente todos, o sea, todos nosotros tenemos algo y nos quejamos por eso que no tenemos, o sea, somos igualitos al pueblo de Israel. Y Dios sigue siendo igualito también. Amorosamente nos va mandando las cosas que necesitamos a su debido tiempo. Ese pueblo que caminó murió 40 años y entró el pueblo de Israel, pero había algo que se necesitaba hacer antes de que ellos estuvieran listos para conquistar esa tierra prometida. Recuerda que de la esclavitud iban a la tierra prometida. Esa primera ciudad que iban a conquistar, porque estaba ocupada, se llamaba Jericó. Y Dios da una orden. Les dice, todos los varones necesitan ser circuncidados. Sí, necesitan quitar el prepucio. Esto lo habla el Antiguo Testamento, era un acto de obediencia y era una señal de disposición de dejar atrás la forma carnal de caminar. Espiritualmente, al día de hoy, la circuncisión habla de quitar algo en el corazón, un pellejito en el corazón, y se lo escuchaba eso en una prédica y el Arroyo, un pellejo en el corazón que nos puede estar estorbando para eso que Dios tiene para nosotros. Y a lo mejor nos tiene vagando en el desierto, ¿eh? A lo mejor nos tiene dando tantas vueltas y a lo mejor trabajas mucho, te esfuerzas mucho en tu matrimonio, te esfuerzas mucho en una relación, te esfuerzas mucho en lo que estás haciendo y a lo mejor no ves el avance. Es porque hay algo pequeño que se tiene que cortar. Esto, fíjate, antes de que esta generación nueva entrara, Dios les dijo, stop, alto. Porque a veces uno va corriendo en la vida, si te has dado cuenta de eso. Va corriendo por lo que sigue, ahí voy por lo que sigue. Mira, aquí está Jorge Galarza que corre como campeón. Uno se la pasa corriendo y ahí va por lo que sigue, y ahí va por lo que sigue, y ahí va por lo que sigue. Y en Cristo, Él nos pone a veces un freno, ¿tá? Dice, a ver, espérate, estás corriendo,
pero no le estás dando tiempo a tu familia. Estás corriendo, pero no tienes tiempo aún para ti, tu vida espiritual conmigo. Estás corriendo y tus hijos. Y la respuesta de nosotros ya me la sé, porque yo se la he dicho, pero es que esto es para mi familia, pero es que esto es para esto, pero es que esto lo estoy haciendo por ellos. Pero sí, la vida se te puede ir el día de mañana, Dios no quiera, o hoy. O sea, nadie tiene la vida comprada, ¿eh? Nadie puede decir, no, pues, Manuel, a mí me faltan 10, 15 años. Yo quisiera decir eso, pero tengo el día de hoy. Y creemos y caminamos como si la vida la tuviéramos y corremos y dejamos a un lado lo importante por querer hacer lo urgente, lo que para ti es urgente. Pero a lo mejor para Dios, en su voluntad, es más urgente que tú le pidas perdón a tus papás a que tú andes corriendo dando 20 planes. Y te lo tengo que decir así. A lo mejor para ti, para Dios es más importante que tú le des un tiempo de calidad a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus padres, una hora, media hora, un abrazo, un te amo, que andes corriendo, capacitándote, entrenándote y tantas cosas. Ojo, yo no estoy en contra de eso, yo soy parte de eso, yo entreno eso, pero también algo que yo le digo a la gente es, dale tiempo a las cosas más importantes, dale espacios. No importa, a lo mejor hay días que son 10 minutos, hay días que es menos, hay días que es más, pero dale tiempo a lo que Dios esté poniendo, a lo que Dios esté poniendo en la vida de cada uno de nosotros, porque esto fue lo que les dijo a ellos. Espérense, necesitamos que detener porque todos los hombres, ¿por qué? Porque estos hombres lo que iban a hacer en este acto de obediencia, hablo de hombres por personas, pero lo que iban a hacer en el acto de obediencia era dejar de vivir de la manera que estaban viviendo para vivir de la forma que Dios quería. Y quiero que lo veas con los ojos del Nuevo Testamento, porque a veces cuando uno lo ve con el Antiguo Testamento dices, pero es que ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios se mete con esto? ¿O por qué Dios lo maneja de esa manera? Dios es un Dios justo. Quiero que veas esto. Y esta justicia nos conviene y a ti y a mí. Él, su naturaleza es justa. A Él no lo vamos a convencer, no lo vamos a cambiar, es su naturaleza. Jesús vino como hecho hombre, 100% Dios. Fue tentado por todo, pero no pecó en nada. Murió en la cruz por tu vida y por la mía. Derramó esa sangre para poder ser intermediario entre tú y yo en la justicia de Dios. Te voy a decir por qué. La paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios así lo dice. Y esto es real, ¿eh? Y aquí no te asustes, sino dale gracias a Dios porque vino Jesús. La paga del pecado. ¿Qué es el pecado? Decir mentiras. Tú y yo hemos mentido. O sea, tú y yo ya estaríamos fulminados en esta tierra. Mis niñas ya se las hubieran llevado. O sea, quiero que lo veas en esta magnitud y en este poderío. La paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús viene y se pone como intermediario de Dios, Él ve en nosotros alguien sin mancha y sin pecado. Y ahí es donde tenemos el perdón. Nuestra fe está soportada en la muerte y la resurrección de Jesús. Si no, nada de lo que tú escucharas de la Biblia o nada de lo que te habláramos sobre la palabra de Dios tendría sentido si Dios no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera resucitado. Gracias a eso, tú puedes ver con esos lentes, cuando tú leas el Antiguo Testamento, ponte los lentes del Nuevo Testamento o lee primero el Nuevo Testamento para que te pongas los lentes de lo que vino a ser Jesús, para que cuando veas todo lo de que Dios hacía en su justicia, ni te asustes, al contrario digas, gracias a Dios que Jesús vino y estamos en un tiempo de gracia. Gracias a Dios que yo me equivoqué ayer y hoy puedo llegar y decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdón, me arrepiento de corazón, ya no quiero pecar, estoy fallando con esto, ya no quiero volver a caer. Y Dios nos perdona porque nos ve con el cuerpo de Jesús. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos y que nos tiene que dar la tranquilidad y la confianza. Fíjense, ahora les voy a poner la Biblia. Aquí está lo que Dios les pedía a este grupo de Josué con los demás. Se los voy a poner acá para que lo vean. Acá está. Él les pedía esto.
Les decía, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado, después de que fue esa circuncisión, creo que es uno o dos versículos anterior, Josué le dice, Dios le dice, Jehová le dice a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El tema se llama Gilgal para los que quieren anotarlo. Es el episodio número 73. Gilgal significa remover o quitar. Dice Jehová que Él, o sea, Dios, es el que quitó el oprobio. Ahora, ¿qué significa oprobio? Significa culpa, significa vergüenza, significa desgracia. Israel cargaba con la vergüenza de haber sido esclavo de Egipto. O sea, cargaba con toda esa vergüenza, imagínate, tanto tiempo que caminó en esclavitud, ellos cargaban con esta vergüenza. O sea, nosotros, en nuestra naturaleza, a veces nos movemos a través de la vergüenza o nos movemos a través de la culpa. Es de donde nos movemos o nos movemos a través de las heridas. ¿Te has dado cuenta? Cuando alguien está herido, hiere a alguien más. A veces nuestro liderazgo es desde la herida o desde la culpa o desde el desamor. A veces yo me caché, ¿eh? A veces yo la hacía de líder paternalista, o sea que no dejaba que les pasara a nadie a nada cuando empecé, porque yo quería ser amado por ellos. Fíjate, como no me sentía amado, yo quería que los que estaban a mi alrededor me dieran amor. Entonces yo metía mi liderazgo para que me dieran amor. ¿Sí me doy a entender? Porque cáchate en tu liderazgo, cáchate en lo que te muevas, cómo te mueves, ¿eh? A veces no queremos confrontar a alguien que está haciendo las cosas mal porque decimos, ¿y si se enoja conmigo? Error, error. Porque yo creo que hemos leído todos en el liderazgo, a veces vas solo. Pero si tú estás cuidando que nadie se enoje contigo, es que estás cuidando, no solamente no lo puedes disfrazar, estoy cuidando la relación, no. Ve desde dónde está más adentro, porque a veces no quieres que se molesten contigo y a veces la gente se molesta por un tiempo contigo, pero después te lo agradecen si logran ver el amor con lo que lo estabas haciendo. Porque a mí me ha pasado y a Azul nos ha pasado un montón que hemos confrontado, la gente se enoja y después a mí me han llegado a decir, Emanuel, a mí me molestó que me dijeras esto, que hasta ganas de golpearte me dieron después. Así me han dicho. Y me dice, pero después Dios habló a mi vida y con un abrazo al final. O sea, pasa. Pero ¿qué pasa? Cuidamos eso porque decimos, híjole, no queremos que nos dejen de hablar o no queremos que hablen mal de mí. A ver, déjame reajustar la dirección de tu sentimiento. Tu forma de pensar, alíneala con Dios. Por favor, entiéndeme esto. Tu amor viene desde Dios. Tu llenura viene desde Dios. Tu dirección viene de lo alto. Porque si tu llenura viene de lo alto y no viene de abajo, del humano, cuando hay que confrontar, se confronta. Cuando hay que direccionar, se direcciona. Todo con amor. Pero cuando hay algo que hacer, lo hacemos porque Dios nos lo está poniendo con amor. Y entonces la respuesta del otro no nos preocupa porque al que le servimos es al Rey de Reyes, no a los hombres. Y ahí cambia toda la perspectiva de cómo nosotros lo estamos viendo. Entonces nos movemos muchas veces desde esto, desde lo oprobio, desde la vergüenza. Solamente escúchate hoy, el día de hoy, escúchate cómo hablas. Escúchate si hablas en temor, si hablas en miedo, si hablas en duda, si hablas en culpa. Escúchate, de verdad escúchate. Y no digas, es que yo así he sido. No, 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 ya no, quítate eso de la cabeza porque eso no te deja pasar a tu tierra prometida. Escúchame bien, eso no te está dejando llegar a lo que Dios quiere, porque Dios no te quiere estancado en un lugar. Dios nos quiere llevando a más en nuestro crecimiento. No te hablo de rangos, te hablo de un crecimiento personal, espiritual. Mientras vas avanzando, las cosas se van dando y Dios permite que lleguemos a los rangos, que lleguemos a las cosas, pero tiene que haber un crecimiento. Entonces, cuando tú lo ves de esta manera y tú dices, a ver, estoy hablando con miedo y con culpa, Señor, te entrego esto, no sé desde dónde viene.
y a lo mejor es una herida de la infancia, abusos físicos, personales, psicológicos, emocionales o demás. Hay tantas cosas que nos tienen tan marcados que nos urge pasar tiempo con Dios. No es un lujo, es una necesidad de nosotros. Y hay cosas que tú escuchaste que venían de nuestros papás. Yo me acuerdo cómo mi mamá a veces me comparaba y me decía con mi papá cuando mi papá no estaba pasando su mejor momento. Me llegó a decir, te pareces a tu padre. Padres y madres, no hagan eso, por favor. Pero es algo que hacemos. Yo me he cachado con mis niñas comparándolas y cuando me cacho digo, chin, a mí no me gustaba que me compararan con mi hermano o con un primo. No me gustaba. Y me cacho y me callo. O sea, de verdad son cosas que salen automáticas, pues, porque las vivimos. Cosas que nos han dicho no sirves para nada. Hay cosas que hay gente que ha recibido ofensas más fuertes, abandono, heridas. Pero te voy a decir algo en mi corazón, de verdad, Dios ha estado ahí. Dios está y Dios estará. Dios no se ha ido. Oye, Manuel, no lo sentí, pero ahí estuvo, porque Dios es omnipresente. Oye, Manuel, pero ¿por qué permitió esta herida? ¿Por qué permitió esta situación? Porque hay cosas que a veces se permiten, no porque sea, porque podíamos preguntarnos por qué existe lo ilícito, el narcotráfico, las personas que violan los niños, los asesinos. Yo sé que si Dios quisiera pudiera llevarse a todos, pues, pero Dios permite que todos estemos en la tierra para que nos podamos arrepentir en algún momento. El amor de Dios es tan grande que ni tú ni yo lo conocemos. ¿Sí te das cuenta? Porque en nuestra mente limitada decimos, no, que se lleven a la escoria, ¿no? Que se lleven lo malo. Pero, ¿qué te parece si yo te digo que en la palabra te encuentras en las mismas líneas y en el mismo párrafo asesinos, mentirosos, personas que juzgan, adúlteros? O sea, para Dios es lo mismo un asesino, una persona con una mala identidad, una persona que le gusta a alguien del mismo sexo, una persona que juzgue, una persona que critique, una persona que murmure. O sea, porque nosotros sí ponemos estándares. Nosotros decimos, no, el que viola, el que mata, el que miente, ¿no? Hasta abajo. Porque como yo me he echado mentiritas piadosas, me quedo hasta abajo. No, 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 no. Para Dios todo es pecado. Y yo te dije algo, la paga del pecado es la muerte. Gracias a Dios murió Jesús en la cruz. Gracias a Dios nos redimió de nuestros pecados. Pero cuando nosotros entendemos esto con claridad, nosotros caminamos de una mejor manera. Fíjate, a mí me pasó algo una vez en la escuela, en estas cosas que a veces te marcaban. Yo me acuerdo que un día en la primaria, no me acuerdo en qué edad, ni maestro, maestra, no me acuerdo, nomás me acuerdo que sí se quedó bien marcado y sí batallé mucho tiempo con eso. Un día preguntan algo, tú ya sabes, preguntan y yo levanto la mano y no supe contestar. Y alguien de los que están enfrente, maestro o maestra, dijo, si no sabes, no levantes la mano. Tú sabes que eso ahorita hasta los regañan y los castigan, quisiera decir, ¿no? Pero pues bueno, en aquel tiempo, no sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó estar un tiempo aquí en Jalisco, en Arandas, y me tocó ver cómo aventaban borradores desde lejos y volaban borradores, jalaban de las patillas, o sea, la educación ha cambiado, pero antes era como una regla, eran formas de vivir y a muchos de ustedes les tocó o escucharon, pero me acuerdo que a mí esto que me dijo ese maestro o maestra, no me acuerdo, me dejó marcado mucho tiempo. ¿Y qué crees? Lo que restó de mi año escolar ya no levantaba la mano, aún sabiendo la respuesta. Hay palabras que marcan y nos movemos, yo ya me movía con miedo, porque yo sabía algo y de verdad sentía que lo sabía, pero me daba miedo equivocarme. Y prometo que pasó no poco tiempo, pasó mucho tiempo para ir tomando confianza en mí, para ir tomando esta seguridad en mí y saber que aunque me equivocara, estaba aprendiendo a equivocarme, fíjate, porque a veces no nos damos permiso a equivocarnos,
pero el equivocarse es crecimiento, porque hasta donde hoy estamos, nos hemos equivocado un montón. Y al final la equivocación son caminos diferentes, diría Thomas Alva Edison, el que hizo lo de la luz, pues, dice, encontré no sé cuántos miles de formas diferentes de no hacer la luz. Entonces, es una forma diferente de avanzar, pero eso nos va marcando. Entonces, tenemos que entender algo. La gracia de Dios, de lo que te estuve hablando hace rato, es el regalo que no nos merecemos y que nos ayuda, pero que tenemos, y que nos ayuda a hacer fácilmente las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Gracia, gracia, el regalo inmerecido que nosotros tenemos. Por gracia estamos vivos. Por gracia tenemos lo que tenemos, porque yo no puedo decir, y de verdad lo digo de corazón, cuando me dicen, ay, eres platino y tu organización está, yo digo, es por la gracia y el favor de Dios, y de verdad es algo que ya tengo como prefijo. O sea, lo digo de corazón, pero ya lo tengo porque no quiero ponerme absolutamente nada. Sí, he trabajado, sí me he esforzado, sí esto, pero ha sido gracia y favor de Dios. Hasta donde estás, ha sido gracia y favor de Dios. Pero Emanuel, no tengo nada. Ha sido gracia y favor de Dios que estés vivo y viva hasta este momento. O sea, tenemos que ver la gracia y el favor de Dios hasta el momento en donde estás. Porque cuando nosotros entendemos que de Dios recibimos la gracia, del enemigo o de Satanás, vamos a recibir la desgracia o el oprobio. De él recibes las culpas, de él recibes que, te volviste a equivocar en esta adicción, volviste a meterte a la pornografía y prometiste que ya no lo ibas a hacer y lo estás haciendo de nuevo. No cambias, no te acerques a Dios, volviste a caer en adulterio, volviste a juzgar a alguien, volviste a criticar, eres la misma persona y siempre has dicho que cambias y no cambias y te empieza a taladrar. Yo no les pido que levanten la mano, pero todos hemos tenido esa, no conversación, pero esas palabras del diablo, porque de verdad son esas palabras del diablo que nos están taladrando, porque él los que nos quiere dar es el oprobio, que es lo que yo te decía, la culpa, que te sientas en vergüenza, que te la pases en desgracia. Pero Dios no es un Dios de eso, Dios no es un Dios de culpa, Dios dice que Él te perdona y se olvida de las cosas que hiciste, o sea, te ve como una persona nueva. Dios no te quiere poner en vergüenza, Él no quiere decir, ay, te voy a poner en vergüenza o te volviste a equivocar, no, Dios te dice, te amo como eres, te amo la persona que eres, no importa si eres asociado, si llevas 20 años, no importa tu rango, no importa tu situación económica, no importa si pecaste hace un minuto, Él te vuelve y te sigue amando de la misma manera y no te dejará de amar nunca, nunca, porque su esencia es el amor. Fíjate, cuando nosotros tenemos que entender que cuando Él da la vida por nosotros y cuando nosotros reconocemos que nosotros dejamos de ser solamente creación y lo aceptamos como Señor y Salvador, nosotros dejamos de ser esclavos y nos convertimos en hijos e hijas. Todo en la tierra es creación de Dios. Es la creación amada. Todo, todo. Pero cuando tú aceptas y reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, eso lo haces con palabras porque dice que con el simplemente creer, nosotros tenemos las puertas abiertas de la eternidad. Ojo, no es por obras, es por creer. Nos convertimos en hijas, en hijos e hijas de Dios. Cuando nos convertimos en hijas, por Cristo que murió en la cruz, nos convertimos en herederos de Dios. Espero explicar esto y darme a entender. Cuando nos convertimos en herederos por Cristo, que era lo que te explicaba en la cruz, es que todo lo que Dios quiere darnos, nosotros somos herederos. Una situación muy simple. Se muere un familiar tuyo con mucho dinero. El heredero no es qué tanto conoces o no conoces al familiar. ¿Cierto o no? No es que tanto, no es que te van a preguntar, a ver, dígame qué fue lo que hizo la última semana y tú tenías 20 años sin conocerlo, pero eras el único familiar y te dejó como heredero. Ahí lo que dicen es, a ver, Male Ruiz, heredera,
Tú tienes todo lo que Dios quiere. O sea, Isa, tú tienes todo lo que Dios quiere. Cuando te conviertes de forma automática en heredero por aceptar a Dios en tu corazón, tú tienes todo lo que Dios tiene. Entonces, ahí es donde uno dice, tienes que empezar a leer la Biblia, porque en la Biblia vienen todas las promesas que tiene Dios para nuestra vida. Todo lo que nosotros a veces hemos pensado, a veces lo tenemos de manera equivocada en nuestra mente, porque creemos que todo es por haberlo ganado y por merecimiento. Esto es lo que el mundo nos da. ¿Están de acuerdo con esto? Tú, Jorge, que has ganado medallas, hermano, que has corrido, te la ganaste. Es un merecimiento, ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, corres, ganas y te ganas la medalla. Y es por merecimiento. Alcanzan un rango y te ganas el pin porque alcanzaste el rango, te ganas el bono porque alcanzaste el rango, el viaje de incentivo, te lo ganaste, llegaste a una meta, te lo alcanzaste. Esto está perfecto, o sea, hay cosas en la vida que se ganan a través de metas, de estrategias, eso es real, pero quiero que deslindes un poco porque no todo en la vida es igual, deslindo un poco la vida a las cosas de Dios. Si tú crees y pones y antepones, tú vas a trabajar de la forma que tienes que trabajar, tú vas a hacer lo que tienes que hacer, pero tú dices, yo esto por gracia, Dios me lo está entregando, en tu mente cambia algo que le estás dando significado a esa cruz. Porque si todo lo que crees que tienes es por merecimiento, a la cruz la estamos desechando. Yo te digo, te voy a decir como yo actúo y hablo, ¿eh? O sea, te lo digo de corazón porque quiero enseñarte que aún las cosas que tengo, tanto a Dios gracias, mi casa, el coche que tengo, si me escuchaste ahorita, para la gloria de Dios, es a Dios gracias, no es por mí. Porque yo pudiera tener el dinero que quisiera, pero si Dios no me lo permite, no me lo da. No lo tengo. No me dura. Lo mismo con cualquier cosa que pudiera pensar. Mi matrimonio, si fuera por mí y el esfuerzo azul, yo les he contado aquí, un montón de veces nos hemos peleado. Han salido varias veces la palabra divorcio, separación. O sea, tú me puedes ver y puedes ver a mi esposa y puedes decir, ay, ¿cómo crees ustedes? Aparte los dos son platinos y todo re bien. No, somos seres humanos como tú. Tenemos problemas, tenemos vida pasada que traíamos arrastrando cosas que Dios ha ido cambiando. Pero somos seres humanos, no me veas ni no nos veas en un pedestal. Venos a tu mismo ras, somos igualitos, con defectos y virtudes como tú. Pero gracias a Dios y por su poder y porque Él habita en nosotros, nos ha permitido mantener. Estamos por cumplir 10 años de casados. Gracias a que Dios ha estado en medio de nuestro matrimonio. Yo conozco personas que tienen más años de casados y los felicito. Conozco personas que al año ya se están divorciando y me da tristeza, de verdad me da tristeza. Duraron más en hacer una boda que en lo que duraron de casados. O sea, de verdad tú dices, es impresionante lo que tú haces cuando conoces que todo es por la gracia de Dios y no por merecimiento. De ahí te das cuenta que todo absolutamente cambia. Ahora, para ir terminando, muchas veces de nosotros vivimos con esta identidad de esclavos, aunque ya somos libres. Muchas veces ya conocemos de Dios o nos empezamos a acercar, pero vivimos en esta esclavitud o en esta escasez de pensamientos y de amor. Vivimos con este miedo y este temor por la identidad. Yo aquí te quiero dar un consejo, porque el pueblo de Israel, cuando mandan a estos dos espías a ver esa tierra prometida, porque ya estaban muy cerca, mandan a estos dos espías, y estos dos espías llegan y ven, y cuando se dan cuenta, fíjate, cuando se dan cuenta, bueno, esto no lo traigo acá, cuando se dan cuenta de estos dos espías, de que cuando llegan a ese lugar era un lugar de gigantes, de esta descendencia, esta familia de Anac, que eran gigantes, que hablaban que eran gigantes, mismos de Goliat. Cuando ven eso y regresan esos dos espías, 10 de ellos regresan hablando de no vamos a poder. Imagínate tú esta escena.
Aquí somos aproximadamente 75 personas y estamos 75 metidos cada quien en nuestra casa. No podemos salir de nuestra casa porque hay un virus como esas películas apocalípticas de zombies. No podemos salir porque nos hacemos zombies, ¿ok? Y tenemos 10 trajes solamente de estos con los que agarran las abejas. No sé si sean buenos, pero estos para lo nuclear. Tenemos solamente 10 de esos trajes. Imagínate, o 12 de esos trajes. Tenemos solamente estos 12. Y de esos 12 salimos a ver un lugar que nos dijeron que es un refugio donde hay buen aire y podemos estar juntos. Y de ahí va a salir un barco. De verdad es que una película. De ahí va a salir un barco que nos va a llevar a un lugar que es una isla donde podemos estar sin los trajes y sin estar encerrados. Ya tenemos 2 años o 3 años encerrados. Imagínate que salimos 12 de aquí y regresamos y hacemos un Zoom para platicar. Y de esos 12, 10 de ellos dicen, no, no podemos salir. No, 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 si salimos nos morimos. O sea, no, afuera está crítico. Afuera ya hay mutaciones, o sea, ya los perros ya miden 5 metros de alto. O sea, los perros ya se están comiendo entre ellos. No hay vegetales ya, no hay lugar. De verdad, a todos a los que estamos acá, nos entra un miedo tremendo, ¿estás de acuerdo? O sea, dicen, no, pues sí, sí, no, pues no, ¿para qué salimos? O sea, imagínate, así llegaron de Israel 10 diciendo, no, 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 no se puede. Hay gigantes y la verdad es un lugar amurallado, no vamos a poder entrar, ni más. Pero hubo dos que llegaron y que cuando regresaron, esos dos dijeron, sí se puede, sí podemos llegar, sí es un lugar bueno. Creo que por lo general la mayoría gana por democracia. Y alguien de nosotros saldría y diría, bueno, hagámoslo de democracia. Y pues imagínate, 10 contra 2. A esos dos, que fue Josué y Caleb, los quisieron apedrear, los quisieron de hecho hasta matar por andar de luciditos y de valientes. Pero la confianza la tenían en Dios. Esto era la realidad. Fíjate esto. Estos 10 que hablaban desde su identidad. Esto es lo poderoso con nosotros. No hablaban desde lo que veían, hablaban desde donde ellos se veían. ¿Cuántas veces nosotros hablamos desde donde nos vemos nosotros y no desde lo que estamos viendo? Y para muestra, un botón. Los otros dos hablaban desde su identidad y decían, sí se puede. No por sus fuerzas, no por su capacidad, no por su valentía, sino porque sabían que Dios les podía entregar esa tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu identidad, desde donde ves las cosas, hoy que salgas, yo sé que Dios te lo va a poner bien fresco. Cuando salgas, lo que tú veas afuera no es lo que está sucediendo afuera. Hasta parece película de Matrix. Lo que tú veas afuera no es lo que sucede afuera, es desde tu identidad. Porque puede el mundo estarse cayendo, pero si tu identidad está firme en Cristo, no importa que el mundo se caiga, tú vas a la eternidad con Él. Esto es pasajero. Si tú estás viviendo la peor crisis económica, no importa que afuera esté pasando la difícil, si tu identidad está en Cristo, Él es tu proveedor. Si Él alimenta las aves y las plantas, que no alimenta a su creación amada que somos nosotros, que eso no alimenta a sus hijos e hijas. Nadie de ustedes dejaría de alimentar a sus hijos. Y si llegara a pasar o ha llegado a pasar, es por una deformación del diablo. Pero un padre, aún en eso, alimenta de alguna manera. Imagínate esto. Tu identidad no es verdad, de verdad, escucha bien. No es lo que tienes, no es quién eres físicamente, no es lo que has alcanzado en Inmunotech, no es si te fuiste o no te fuiste al viaje, no es si te ganas o no te ganas el Explora, no es si tu organización ya creció o no creció. De verdad te lo digo con madurez y espero que me lo entiendas con esa madurez. No es eso, no es logros, no es pertenencias, no es si tus papás
abusaron o no abusaron. Tu identidad no es eso. Tu identidad en Cristo, es quién es Él en ti. Y ahí cambió todo el asunto. ¿Quién es Él en ti? No es quién es Él para ti. Si tú te ves y a partir de hoy tú te consideras una hija e hijo de Dios, tú eres libre de todo lo que te ha pasado. Tú eres sana de todo lo que te ha pasado. Aunque sea un proceso de sanidad, el camino ya lo empezaste. Tú vas a ver la mano de Dios. Él permite cosas, Él no las manda, Él las permite. Porque a veces en ese quebrantamiento, cuando vivimos la situación más difícil, es cuando nosotros nos entregamos totalmente a Cristo. Cuando nosotros estamos tan cansados de la vida que a veces llevamos y que no vemos crecimiento o avance o progreso o un paso más adelante, es cuando le decimos, ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más, ya te necesito. Y te vas a dar cuenta que Él estuvo ahí. Y agárrate la Biblia y empieza a leer y dile, Señor, mi identidad está tronada, porque así estaba la mía, ¿eh? Mi identidad estaba en lo que tenía. Mi identidad estaba en cuánta gente a mi alrededor me amaba. Mi identidad estaba en quién era Emanuel. Ahora mi identidad está puesta en Cristo. Mi identidad está en que yo soy un hijo de Dios. Mi identidad está que si yo soy un hijo, tengo un padre que es... Imagínate, quiero cerrar con esto. Imagínate que te veas así. Hijo, eres hijo e hija del que creó todo. Es como si toda la tierra y el universo fuera un parque de diversiones y tú eres un niño y una niña pequeñitos y entras a ese parque de diversiones y tú le dices a tu papá, oye papá, ¿me puedo subir al carrusel? ¿Qué te va a decir el papá? Sí, súbete. Porque él es el dueño del parque de diversiones. O sea, no es de, ¿traemos dinero para subirnos? No. Te dice, súbete, hijo, te la prendo. Pop, y te subes. Oye, papá, ¿me puedo subir a la montaña rusa? Ahorita no, hijo. Ay, pero papá, ve cómo se avienta la gente. Ahorita no. Pero papá, por favor, déjame subirme a la montaña rusa. No, no estás en edad. No estás en edad todavía para subirte ahí. Pero me quiero subir. Sí, yo sé que quieres. Y yo quiero que te subas, porque yo me quiero subir contigo. Pero no estás ahorita para subirte. ¿Qué te parece si vamos a los carritos chocones? Ay, no, es que a mí los carritos chocones no me gustan. Yo me quiero subir allá. Y a veces estamos bien necios en querernos subirnos a un lado. Pero para Dios entiende los tiempos de cada uno de nosotros. Seguir su voluntad del Padre es irnos a los carritos chocones con Él. Porque ahí nos vamos a divertir. O meternos al siguiente juego a donde Él nos vaya llevando. Pero para eso tenemos que escuchar la voz del Padre. Porque ¿a dónde sabemos que nos quiere llevar si nunca estamos cerca de Él? Y ahí es donde empieza la relación con Dios. Así que cierra tus ojos, déjame orar por este tema. Déjame pedirle a Dios por este tiempo, porque sí, en el mundo hay una identidad muy distorsionada y no solamente hablo de lo que el mundo nos ha metido, sino distorsionado de todo lo que se vende y todo lo que hemos recibido y de dónde está puesta nuestra fe. A veces nuestra fe está más puesta en nosotros que en Dios, está puesta nuestra fe en las cosas que tenemos, está puesta aún en proyectos, está puesta en tantas cosas. Y nuestra fe debería estar puesta primera y únicamente en Dios. Y yo sé que Dios me provee en Inmunotech. Yo sé que Dios me ayuda en mi matrimonio. Yo sé que es mi triángulo. Yo sé que Dios me ayuda en el gimnasio. Yo sé que Dios me ayuda como padre, me ayuda en la paternidad. Yo sé que Dios me ayuda como esposo. Yo sé que Dios me ayuda como hijo. O sea, es así, un triángulo, estar haciendo un triángulo. Así que, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Padre, por cada uno de los que estamos aquí presentes, los que van a escuchar este Zoom posteriormente, Señor, esta reunión, yo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú traigas, Padre bendito, una renovación de identidad, Señor. Que traigas el querer como el hacer para que busquemos más de ti, Señor. Busquemos de ti y estemos puliendo y mejorando y encontrando nuestra identidad en Cristo. Podamos sanar las heridas, Señor, en Cristo, Señor.
podamos darle forma a nuestra vida en Cristo, propósito en Cristo, nuestro matrimonio en Cristo, inmunoteca en Cristo, nuestra relación como hijos en Cristo, como padres en Cristo, Señor, que todo lo hagamos en ti, Padre, que tú seas la piedra angular de nuestra vida, Señor, que tú seas la piedra que soporta nuestra vida, Señor, que todo lo que estemos construyendo lo construyamos en ti, Señor. Pon el querer como el hacer para que la gente empiece a leer de tu palabra, empiece a llenarse de tu palabra, empiece a llenarse de tu amor, Señor, y que toda herida, Señor, que pueda estar hoy es arrancada en el nombre de Jesús, Padre. Toda herida, toda amargura, toda raíz de amargura, Señor. Todo duelo, todo dolor, Señor. Que sepan que en Cristo es la única manera de caminarlo. Lo hemos caminado solo, sí, Señor. Y nos ha costado mucho trabajo. Pero en ti, Señor, no quiere decir que va a ser fácil, pero es el camino, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, y bendigo cada una de las personas y las familias que estamos aquí representadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, los bendigo, bendigo sus vidas.